Bienvenidos, conéctate y escucha hoy la palabra de Dios, un mensaje para tu vida que transforma tu interior. Ministerio Sembradores de Luz Filadelfia. Iglesia, buenos días. Dios les bendiga ricamente. Un saludo para los que nos ven allá de sus casas, que nos verán más adelante. Hoy estamos con el privilegio de siempre recibir el mensaje de Dios, de la palabra del Señor. ¿Usted viene con gozo a oír la palabra del Señor? ¿Viene preocupado o angustiado? Bueno, ninguno. Amén. Pero esto es espiritual. Si usted está viendo esta enseñanza, debe saber de que esto es espiritual. La vida del cristiano es una vida de fe, y esa fe es espiritual. No es una fe carnal, no es porque vemos o oímos, sino porque estamos viviendo conforme a la palabra del Señor. Tengo el privilegio de compartir esta enseñanza hoy. Mi nombre es Juan Moreno, para quienes no me conocen. Quiero preguntarles, ¿hay alguien nuevo por primera vez en la iglesia hoy? ¿Alguien nuevo? Bueno, muy bien, gloria a Dios. El título de la enseñanza es La fortaleza de la vida espiritual. Apúntala si usted trae su cuaderno, ponga el título, La fortaleza de la vida espiritual. ¿Y por qué hablamos de fortaleza en la vida espiritual? Porque aunque creemos en el Señor, todos los días somos probados en la fe por lo que vivimos o observamos con nuestros sentidos físicos. Pero usted tiene un sentido espiritual que lo lleva a la conexión con el Señor. Y hay gente que puede estar pasando problemas que han sido de todos los tiempos, ¿no? Usted puede estar pensando o estar preocupado porque tiene problemas de enfermedades, no tanto del COVID-19, puede estar enfermo en su humanidad, puede tener quebrantos continuos de salud, puede tener debilidad física, puede tener también muchos resfríos, puede venir con problemas económicos, deudas de pronto, créditos impagables, malas inversiones, malas decisiones en su vida económica. Puede venir con problemas familiares como divisiones, contiendas, problemas con sus hijos que no son obedientes, que no se sujetan, problemas en su matrimonio, en su hogar por causa de la infidelidad, el desamor o algo como la irritabilidad conyugal, que después de que vino la pandemia se aumentó, y también los divorcios aumentaron. Hay irritabilidad matrimonial. ¿Por qué? Porque es que estamos cargando el problema encima nosotros, ¿no? No que no pueda existir, sino que a veces lo llevamos nosotros y no vamos a la presencia del Señor. O también puede tener manifestaciones demoníacas. Pastor, ¿qué es una manifestación demoníaca? Que en su casa se mueven los objetos solos, que se escuchan ruidos, que se prenden los celulares cuando usted está orando, por ejemplo. Que hay también, ¿por qué no? Hay contiendas que es causa de demonios que están en su casa habitando. Entonces muchos se preguntan, ¿pero por qué me pasa eso si yo voy a la iglesia? ¿Por qué me pasó eso si yo voy a la iglesia? Si yo soy un hijo de Dios, por ejemplo. ¿Sí han escuchado eso? ¿O lo han pensado? ¿Alguno lo ha pensado? ¿Usted que me ve en su casa ha pensado eso? Si yo creo en Dios, ¿por qué tengo problemas? ¿O por qué si estoy sirviendo a Dios me pasa lo que me pasa? Que suele ocurrir. Pero yo sirvo en la iglesia, pero yo llevo el diezmo, ¿y por qué me pasa eso? Pues resulta que eso es lo que le preguntamos a Dios. Más bien pregúntese, ¿qué está impidiendo mi bendición? Pregúntese, ¿qué está impidiendo que lo que yo estoy anhelando llegue conforme a la voluntad de Dios? O mejor aún, ¿cómo fortalezco mi vida espiritual? Servidores, por ejemplo. Si usted no fortalece su vida espiritual, usted lo va a hacer en su carne, en sus fuerzas. Puede ir, claro, predicar la palabra del Señor, llevar mercados y todo eso. Pero el cristiano, el verdadero creyente, debe ser consciente que está en conflicto con su carne, con el mundo y con el diablo. Tremenda esta afirmación. Usted puede estar en conflicto con su carne, con el mundo o con el diablo. Y eso nos lleva a que o mi vida espiritual se fortalece o permanezco igual. Y usted puede llevar años en la iglesia, conocer toda la doctrina y la palabra, pero si usted no es fortalecido en su espíritu, puede ser presa del enemigo también. Y
Hablando de la carne, estoy solamente en la introducción nomás, pero antes de orar, antes de leer la palabra, quiero que me acompañen con una oración al Señor, para que este no sea un mensaje en mi carne, sino en la palabra del Señor. Padre, hoy venimos delante de ti esta mañana, una vez más, con sed y hambre por tu palabra, agradecidos porque en este día nos has traído a la casa de Dios, agradecidos porque nos sacaste de las tinieblas, del mundo del pecado, porque nos escogiste antes de la fundación del mundo, porque nuestro nombre y el de cada creyente están en el libro de la vida. Toma el control de esta mañana, Señor, de los aires, de este lugar, de que nos verán más adelante, Señor, bendícelos. Y te pido que mi boca sea tu boca, Señor. Dame tu sabiduría y tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. 3 campos importantes que usted no se puede sustraer: su carne, el mundo y el diablo. Su carne. La Biblia llama carne a la parte pecaminosa del hombre, a la naturaleza humana contaminada con el pecado. ¿Sabía eso? Creemos que carne es los huesos, la sangre, los intestinos, pero cuando hablamos de la carne estamos hablando de el conjunto de todos los instintos humanos corrompidos. Que día me daban quejas de: es que mi esposo va a la iglesia allá, no, aquí no, y entonces sigue tomando y sigue bebiendo. Pero ella no viene a la iglesia. Mire cómo es la gente, ¿no? Me daba quejas de su esposo, que viene a la iglesia, y yo dije: pero es que este es un hospital. Aquí venimos los enfermos del mundo del pecado. ¿A qué venimos? A ser restaurados, a que tengamos fe. Entonces la carne la carne es una inclinación heredada para hacer lo malo, lo sucio y lo prohibido. Pregúntese, iglesia, ¿usted batalla todos los días con eso? Nadie dijo amén. Amén, yo digo sí, amén, yo. ¿Usted que nos ve batalla con eso? Amén, todos los días. Acompáñeme a Gálatas capítulo 5, versículo 16. Esta es la introducción nomás. Estamos hablando de lo que el apóstol Pablo le llama o que nos recomienda en cuanto a la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. ¿Todos conmigo? Allá en sus hogares también, aquí está en la pantalla, dice la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu, ¿y qué? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo recomienda a la iglesia de Gálatas: oigan, sean espirituales. Cuando uno le pregunta a Dios: ¿y por qué se demora mi bendición? ¿Y por qué si yo ya he traído y ya he venido a la iglesia? ¿Y por qué si te sirvo se demora mi bendición? Más bien pregúntese qué detiene su bendición, o pregúntese cómo está fortaleciendo su vida espiritual. Entonces Pablo recomienda a la iglesia: ustedes están andando en sus propias concupiscencias, en su carne. Ustedes están dando rienda suelta a lo que a ustedes les parece y quieren. Y luego vienen contra Dios a decir por qué no le ha respondido. Ahora hablemos del mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo se refiere a la sociedad en que vivimos. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Con esta afirmación? El mundo es la sociedad en que vivimos. Es el ambiente que ya estaba armado cuando nacimos. Cuando nacimos ya estaba realmente todo lo que usted ya ha seguido construyendo. Pero a esto se incluye el tipo de vida, las ideas, voluntades, opiniones, propósitos, creencias, cultura, modismos y todo lo que moldea a la gente contemporánea. ¿Pero será que el mundo nos separa de Dios? ¿Sabe, iglesia? Si el mundo nos acercara a Dios, habría una ley que dijera: todos los domingos la gente va a buscar de Cristo. ¿Sí diría eso? Es más, en mis tiempos pasados de primaria o de bachillerato se enseñaba religión, y por ahí el Antiguo Testamento que uno no lo entendía, pero se enseñaba. Pero no es que usted no pueda vivir en el mundo, entonces tocará irnos para el cielo. Pero el Señor en Juan capítulo 17, versículo 15, hablando del mundo, usted no puede irse del mundo, ¿cierto? Tiene que vivir en este mundo. Pero Juan capítulo 17, versículo 15 nos dice: no ruego que los quites del mundo, pues obvio que no, sino que los guardes del mal. Dígame, iglesia, ¿a ustedes en su trabajo les dicen: hay que leer la Biblia hoy? ¿Qué leyó hoy la Biblia? ¿Usted ya oró esa mañana? No, usted no les van a decir lo mismo en su trabajo.
¿Por qué? Porque es el mundo secular con culturas, costumbres, modismos, pensamientos, en fin. Pero esa batalla la vimos todos los días. O si no, tocaría que el Señor nos colocara una burbuja y caminar levitando por este mundo para no contaminarnos. Usted es contaminado con la televisión a diario, con el teléfono mismo. A usted le contamina su vida espiritual. ¿O no? ¿No le llega pornografía al teléfono? ¿No le llegan chistes de doble sentido? Es eso. Pero Jesús dijo, hablando a los apóstoles, no ruego que los quites del mundo, sino que los ¿qué? Los guardes del mal. Mira, lo importante es saber por qué el Señor a usted y a mí nos escogió. Es un privilegio estar esta mañana, es un privilegio estar en sus caminos, es un privilegio ser hijo de Dios. Aquí en este recinto hay un estudiante que vive en el Chocó y Dios la trajo ¿a qué? Al Congreso de Mujeres, y me gozo por eso. ¿Por qué? Porque es una bendición buscar de Dios, porque en este lugar usted tiene un buen alimento espiritual, pero su batalla es diaria, con su carne, con el mundo y con el diablo. ¿Alguien tiene batallas con el diablo? Yo no creo, porque a diario lo tenemos. Y entonces, ¿quién es el diablo? Acompáñenme a Juan capítulo 8 versículo 44, porque la misma Biblia nos enseña quién es el diablo. Dice la palabra del Señor, Jesús hablando a los judíos, predicándose el evangelio y exhortándolos también, les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Tremenda afirmación que el Señor le diga al pueblo escogido de Dios: ustedes son de su padre el diablo. ¿Por qué son? Porque los deseos de su carne o de su padre quieren hacer. ¿Será que el diablo le va a decir vaya a la iglesia? ¿Le va a decir el diablo ore? ¿El diablo le va a decir ayune? ¿Le va a decir el diablo perdone? O mátelo o mátala. No, el diablo no lo va a decir. ¿Por qué? Porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla. ¿Por qué qué? Porque es mentiroso y ¿qué? Y padre de mentira. Entonces el diablo nunca le habla la verdad. El diablo nunca le va a decir: usted es un bendecido, usted es un próspero, usted su oración le ha servido, le ha dado un efecto. Eso no lo va a decir el diablo. Pero en su mente le vive trabajando el desánimo, el desaliento, la apatía espiritual, y muchos arrancan diciendo: sí, es verdad, diablito, sí, yo no veo la respuesta del Señor, sí, ya para qué oro, ya para qué ayuno, ya para qué adoro al Señor. El diablo le trabaja todos los días. Esa es la lucha que tenemos todos los días. Pero hay una verdad tremenda y poderosa que se encuentra en 1 de Juan capítulo 4 versículo. Esta es la introducción nomás. 1 de Juan capítulo 4 versículo 4. Dice: hijitos, ustedes son de Dios. Iglesia, y a los que nos ven, ¿ustedes son de Dios? ¿Son de Dios? Muy bien. Y por esto ya han derrotado a los enemigos de Cristo, porque el que está en ustedes es ¿qué? Más grande que el que está en el mundo. ¿Tiene amargura? ¿Tiene falta de perdón? ¿Ha estado solo o sola? ¿Ha tenido desánimo? El que está en usted es más grande que el que está en este mundo. ¿Ha tenido desilusión? ¿Ha tenido miedo? ¿Ha tenido preocupación? Pero aquí Juan le está diciendo: oiga, es mayor el que está en ustedes que el que está en el mundo. ¿Ustedes son salvos? A los que nos ven, uno es salvo cuando cree en Cristo, lo declara con su boca, pide perdón y lo recibe en su corazón. Y cuando eso ocurre, el Señor, por su misericordia y gracia, le envía su Santo Espíritu. De allí que viene la importancia que cuando Él nos escucha en la oración, estamos hablando con el Espíritu Santo. Pero el de este mundo, el que dice la palabra en 2 Corintios 4:4, es el que cegó el entendimiento de los incrédulos. Si usted le comparte una palabra a una persona y no la escucha, pues ¿qué la va a escuchar? Si es que el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos. Uno no puede decirle a un incrédulo: vaya ahora al Señor y ayune. Si no cree en Cristo, no lo tiene en su corazón, pues va a ser ahí unas palabras que va a salir, ¿cierto? Pero no tiene ese privilegio como usted y yo lo tenemos de ser hechos hijos de Dios.
Entonces el que evangeliza, el que predica la palabra, lo que hace primero, antes de llevar a la gente a una oración, es de que se conviertan a Cristo, es de que sean reconciliados con el Padre, es de que en su corazón esté Cristo. Eso es lo importante. Ya la oración, la lectura de la palabra, el congregarse, viene después de eso. Pero lo primero, cuando evangelizamos, es que conozcan del Señor. Pero hay batallas diarias todos los días que a ustedes están produciendo desánimo, que no lo dejan orar, que cuando usted va a ir a doblar rodilla, va sin fe. Va a orar, sí, a hablarle a Dios, pero no tiene fe. Esta era la introducción. Acompáñenme al libro de Marcos, capítulo 14. En esta mañana esta palabra tiene muchos versículos, pero usted no se mueva de Marcos. Póngale un papelito ahí a su Biblia. Estaremos trabajando Marcos, capítulo 14, versículos 37 y 38. Amén. ¿Todos conmigo? ¿Tienen sueño? ¿Traemos tinto? San Marcos, capítulo 14, versículos 32 en adelante, desde el 32. Usted conoce la historia, que Jesús sabe que esta noche va a ser entregado, se va a permitir de que lo lleven preso para cumplir el plan de Dios, y se llama a los apóstoles, los deja en un lado, luego llama a Pedro y a los hijos de Zebedeo, y luego él se va a orar. Y usted conoce esa parte tan tremenda y tan profunda. Lean conmigo el versículo 32, dice la palabra del Señor. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que yo ¿qué? Que yo oro. ¿Acaso siendo Dios no era 100% Dios y 100% hombre? ¿Acaso aquí en la tierra no tuvo que usar las herramientas de Dios espirituales para afrontar lo que hay que afrontar? Él sabía lo que venía, pero dijo: voy a ir a hablar con mi Padre, voy a ir a buscar más de Dios. Su oración, cuando no es una oración con fe, buscando la presencia de Dios, es algo religioso que lleva a repetir las mismas palabras de siempre, pero no esperando respuesta. Suena bonito, ¿no? Su oración, cuando no va con fe, es salir palabras, pero no espera la respuesta del Señor. Pues ya va en reversa, ya va en contravía, ya no ha entendido que esto es espiritual. El solo hecho de venir esta mañana, usted se levantó, se hizo el aseo, se puso bonito, bonita, vino a la iglesia, pero eso es externo, pero lo interno es venir a escuchar el mensaje de Dios. Y muchos estaban pasando por apatía espiritual. Apatía espiritual es que ya las cosas de Dios no lo mueven. Ya le da sueño cuando está escuchando un culto o ya la palabra, pero viene. Es peligroso eso. Y aquí lo veremos. Entonces Getsemaní es el lugar donde el Señor se reunía eventualmente con los apóstoles allí. Judas lo conocía. Como ya lo conocía, sabía dónde tenía que llevar los alguaciles para que lo cogieran preso. Y entonces cuando usted habla del ministerio de Jesucristo, mira que siempre ha sido de oración y ayuno. O si no, en Lucas 4, cuando fue y oró por 40 días, ayunó y llegó con hambre, el mismo día no se le presentó. ¿O no? Se le presentó. Y cuando vino el diablo mismo vino a hacer que Jesús se apartara, que Jesús se volviera atrás. ¿Qué hacen la gente cuando tiene problemas del mundo? No de la iglesia, y espero que no. Pero ¿qué hace la gente cuando está con problemas en el mundo? ¿Qué es lo que primero hacen? ¿Perdón? Algunos se van a tomar una cerveza, un aguardiente, otros se drogan, otros van a fiestas. Es un respiro, estoy cansado, una semana de problemas. Y entonces el diablo les dice: usted tiene derecho, vaya, haga lo que su carne quiere. ¿Sí o no? El chucuchuco, el baile. Pero ninguno decide afrontar como los cristianos nos toca afrontar. Entonces algunos acuden a las drogas para que se olviden los problemas, o al alcohol, o a la ludopatía de los juegos, por ejemplo. Pero lo que hacen es echarle más gasolina al fuego. Marcos capítulo 14 versículo 33, acompáñame por favor. Dice la enseñanza: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, ¿y qué? Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Eso muestra la humanidad de Cristo. ¿Sabe? Estaba dolido su corazón porque lo que venía era la cruz del Calvario.
el vituperio? ¿O a cuántos alimentó? ¿A cuántos sanó? ¿A cuántos restauró? ¿A cuántos levantó de los muertos? Y lo estaban entregando. Y él sabía eso. Pero aquí está diciendo, comenzó a entristecerse y angustiarse. La angustia trae un efecto negativo en su salud física. ¿Sabía eso? La preocupación nos lleva a la gente a la crisis, que ya los debilita físicamente, que ya permite la entrada de enfermedades, que no lo deja pensar razonalmente. Pero Jesús sabía lo que venía y dijo, un momentico, voy a orar. Pero estaba compungido, estaba entristecido. Y era por la proximidad de la muerte. Es más, hay un comentario que se lo voy a leer sobre ese momento tan tremendo y dice que se trataba del estremecimiento de aquel que era la vida, como dice Juan 1, era la vida y estaba entre los hombres, pero estaba estremecido al enfrentarse con todo el poder destructivo del mal, de todo aquello que se opone a la santidad de Dios y que en ese momento se abatía directamente sobre él por cuanto había decidido presentarse como el Cordero de Dios que muere por el pecado de la humanidad. Hoy no sabemos cuán costoso fue ese sacrificio de la cruz del Calvario, ese dolor en su carne cuando la desgarraban por causa de los latigazos, esa humillación de golpes por aquellos que decían ser el pueblo de Dios. Era como estar ahí viendo cómo era vituperado y maldecido, que no lo tenían, que su rostro no tenía buen parecer, hinchado. Era una depresión. La angustia es una inquietud profunda del alma que trae perturbación y depresión. Eso es angustia. Y estaba ahí compungido. Es más, no lo busquen, pero en Lucas 22:44 dice Lucas que estando en agonía oraba intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. O sea, sudaba sangre. Era tanta la tensión. Pregúntese, ¿usted ha tenido una preocupación que bote sangre de la cara? ¿Pero ha tenido preocupaciones? ¿Ha tenido momentos de dolor que usted se siente solo o sola? ¿Ha decidido no orar más y apartarse del camino del Señor? A mí me ocurrió. Ya uno no quería, por errores que mi carne me llevó a cometer de malas decisiones. Y cuando usted entiende eso, entiende que el Señor estaba en una angustia, depresión profunda. Leamos conmigo el 34 que nos lo corrobora. Y les dijo, ¿mi alma qué? Digan, ¿mi alma está qué? ¿Hasta dónde? Quedaos aquí. ¿Y qué? Velad. ¿A quién le dijo el Señor eso? A sus discípulos, a los que se estaban formando para continuar el plan de Dios, como ustedes y como yo. Y les dice, oiga, estoy mal. Oiga, seré entregado. Y uno de ustedes me va a entregar. Oiga, estoy entristecido. Es como cuando usted le hace un favor a alguien que usted ama mucho y usted lo hace con buen corazón y se entera que esa persona habla mal de usted. No es una comparación, pero piense en eso. Si le ha ocurrido a usted que no queda defraudado, cuando usted ayuda a una persona con lo mejor de Dios y se entera que está hablando mal o que intenta robarlo, usted se defrauda. Es cierto, Jesús era 100% Dios, pero también 100% hombre. Pregúntese, ¿acaso no lloró cuando murió Lázaro? Cuando vio a Marta y a María todas con dolor. ¿No le dolió? Es que a veces pensamos que como era Dios, no le dolía. Que como era Dios, no sufría. Que como era Dios, no tenía un temperamento cuando había los cambistas allá en el templo vendiendo para hacerse ricos en la casa de Dios. Tremendo hacerse unos ricos con las cosas de Dios. Y el versículo 35 nos dice, yéndose un poco adelante, ¿sé qué? ¿Sé qué? Es que casi no oigo bien, qué pena. ¿Sé qué? ¿Usted dobla rodilla, iglesia? A los que nos ven doblan rodilla. Porque se estaba humillando ante su Padre. Siendo el Hijo de Dios, no dijo, yo vengo a orar aquí en pie porque tú me debes dar lo que yo te pido. ¿No? Se postró en tierra y oró diciendo que si fuese posible pasase de él, ¿qué? O sea, no quiero afrontar esto, Señor. Es muy duro llevar el pecado del mundo. No quiero sufrir por esos pecadores. No, Señor, no quiero afrontarlo. Y hay muchos cristianos que por tener una vida espiritual débil no afrontan los problemas. No afrontan los problemas.
no afrontan su labor de ir y pedir perdón cuando deben hacerlo, por ejemplo. Que saben que tienen que poner la cara cuando se equivocan y no lo hacen. Pero Jesús no estaba, por no afrontarlo, estaba diciendo: Señor, si es posible, pasa de mí esta hora. Pero si no, quítame eso. ¿Sabe? A veces nuestras oraciones son para que Dios nos evite afrontar los problemas. Señor, págame esa deuda, Señor. No quiero hablar con el banco, Señor. Señor, habla con tal porque es que no quiero, no. Y cuando Dios te llamó, te sacó justamente de la comodidad para bendecirte y afrontar lo que venga. Y los que tienen llamado de parte del Señor al ministerio, les toca afrontar que las ovejas que el Señor les coloca tienen problemas, son rebeldes, son reacias, son murmuradoras, son contenciosas, en fin. Pero el cristiano que está siendo formado por el Señor para su llamado permanece a pesar de. También Dios, cuando tenemos problemas, crecemos en valentía. Versículo 36, acompáñame por favor, dice: y decía, Abba, Padre, que es lo mismo, todas las cosas son posibles para ti. ¿Sí o no? ¿Qué está diciendo Jesús? Que Dios es poderoso. ¿Usted cuando ora cree que Dios es poderoso? ¿Usted cuando ora cree que Dios le puede dar respuesta a su petición? ¿Usted cuando está doblando rodillas está pidiendo perdón por sus pecados? Porque el tema esta mañana, les recuerdo, es la fortaleza de la vida espiritual. Claro, aquí todos somos espirituales, ¿cierto? ¿No? Uy, tremendo. Voy a preguntar a ver que están atentos o no. Pero el espiritual sabe que tiene herramientas, y Jesús sabía, una de ellas la oración. Entonces, dice otra vez, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí ¿qué? Esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que ¿qué? ¿Usted confía en la voluntad de Dios? Que es buena, agradable y perfecta. No es fácil, eso no es fácil. No es fácil cuando a usted le ha pasado algo tremendo en su vida y esa era la voluntad de Dios, no lo creo. Si usted lee la palabra, sabe que es la voluntad de Dios. Si está en continua oración, sabe que Dios le va a respaldar y le va a bendecir. Pero Jesús sabe que Dios es poderoso y que puede cambiar en ese momento lo que pasa, o mandar un ángeles que lo acompañaran. Pero Jesús tenía claro cuál era la obra de la cruz. Entonces, este es un gran ejemplo de sometimiento del Hijo de Dios a la voluntad del Padre. Mire cuán tremendo es que Jesús mismo, siendo Dios, dijo: Señor, haz lo tuyo, no lo que yo piense o quiera. Porque hay un problema cuando hay apatía espiritual, que se comienza a razonar las cosas de Dios, se comienza a pensar: no, ya no hay necesidad de ir los domingos, no, aquí por el canal, yo la veo mañana. Pero esa reunión es lo que Dios dice en 2 Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare sobre donde mi nombre es invocado y clamaren. Entonces, la congregación no es un invento del hombre, por ejemplo. Venir a la iglesia no es una moda, es un deber de los hijos de Dios de adorarle y exaltarle. Pero a muchos aún nos cuesta someternos a Dios y a su perfecta voluntad. Ese es el problema. ¿Saben por qué hay desobediencia? En los hijos de Dios, no en el mundo, no. En los hijos de Dios hay desobediencia porque no hay un sometimiento pleno a las cosas de Dios. Y porque no se confía en la perfecta voluntad de Dios. Usted puede venir el domingo: ay, ya vine a la iglesia, ya me llené de palabra, ya adoré al Señor, ya cumplí. ¿Si es eso lo que quiere Dios? ¿O quiere que vengamos dispuestos con un corazón humillado, un corazón abierto, limpio en la presencia del Señor? Hay un versículo de apoyo que es en Santiago, sin dejar Marcos, Santiago, capítulo 4, versículos 7 y el 8. Amén. Dice la palabra del Señor: someteos ¿qué? Pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué? Le dice: pelee con el diablo, cójalo a piedra al diablo, resista al diablo. Recuerden que es padre de mentiras, y a usted le va a decir: no, te mereces este regalito, este pecadito te lo mereces. Así el diablo le va a decir, porque su espíritu o su vida espiritual está débil y no fortalecida. Y además dice aquí el versículo 8: acercaos a Dios y Él ¿qué?
se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, ¿qué? ¿Qué es doble ánimo? ¿Qué es doble ánimo a los que nos ven? ¿Qué es doble ánimo? Tibio, muy bien, ¿quién dijo tibio? Para colocarle 5. Muy bien. 5 de 1 a 5, o sea, máximo. Hoy sí, yo quiero ir a la iglesia, hoy sí. No, mañana no, está lloviendo. Eso hay votaciones, eso no. Además, como yo le pedí a mi Dios y no me dio, eso no. Ninguno lo dice, pero lo piensa. Porque dejó entrar en su vida espiritual la mentira del diablo. Que no, Dios no lo ama, que Dios no lo bendice, que no le va a sanar, que no le va a prosperar, que no es salvo o salva. El diablo trabaja de esa forma. Entonces vuelvo y repito el versículo 8. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Dónde se anida la fe? ¿Dónde? ¿En la rodilla? ¿La fe va a las manos? Va en el hombre interior, la fe. Va en el espíritu. Cuando Dios nos llama a ser espirituales, como dijo Pablo a Gálatas, ¿sí? Sean espirituales y no carnales, estaba diciendo, sean obedientes a las cosas de Dios. Amen las cosas de Dios. Dejen la apatía. Y si tiene apatía, es cuando usted entra más en oración. A mayor problemas que hacemos, mayor oración. A mayor dificultad o preocupación, mayor ayuno o mayor adoración. Sigamos en Marcos capítulo 14, versículo 37, por favor. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Iglesia, es como si uno dijera: iglesia, ¿duermen? ¿No han podido velar y orar una hora? ¿Aquí alguien no tiene problemas? Levante las manos. ¿Alguien no tiene problemas? Bueno. ¿Pero no han podido velar y orar una hora? Si Jesús se fue a orar y a hablar con el Padre y a buscar la presencia y doblar rodilla y llorar o derramar sangre de sudor, entonces, ¿qué esperaba de los que lo siguen? Pregúntese, ¿qué espera Dios de usted y de mí? Porque venimos a la iglesia el domingo, ahí el mensaje, nos llenamos de fe, pero cuando viene la prueba, la confrontación con el mundo, la carne o con el diablo, tambaleamos, titubeamos, retrocedemos, que es lo peor. Si usted ora solo en su hogar, no se preocupe, no se desilusione, porque su oración es una herramienta poderosa en las manos de Dios. Porque intercede, porque ora por los hijos, porque ora por su empresa, porque ora por su trabajo, porque ora por la nación. ¿Usted ha orado por la nación? Gracias por los amenes. El poquito amén, pero bueno, alguien oró. Pero a veces el cristiano toma posición. Está en su carne, posición. No, es que este candidato tiene. No, pero es que este otro candidato. Y es que este otro candidato. Pues yo sí estuve viendo los debates. Y qué pena, no voy a influir en la votación de ninguno. Usted ya decidió. Pero no vi ninguno que dijera: en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, vengo a esto. Lo que una nación como Colombia necesita es un presidente que sea creyente, nacido de nuevo. De lo contrario, hay buenas intenciones, hay buenas palabras, hay mover de todo tipo y hay miedo, porque hay gente con miedo. Hay mucha gente, no sé si fue por eso, pero qué coincidencia que unos vecinos con profesiones, con empleos, con propiedades se fueron del país y no dijeron nada, ni dijeron chao, siendo el vecino. Bueno, pues se fue. A ver si se queda. ¿Cómo así? Y porque hay muchos que están teniendo miedo. Pero el cristiano no debe temer. ¿Quién es mayor? El que está en ustedes que el que está en el mundo. ¿Qué trae el padre de mentira? Duda, miedo, desconfianza, zozobra, ansiedad.
Iglesia, y a los que nos ven allá en sus casas, esto es espiritual. Dios nos colocó ¿en dónde? En Colombia, en la ciudad de Bogotá. Algunos vienen de fuera de Bogotá, en el Chocó, por ejemplo. Pero Dios te plantó en esta nación. Pero usted y yo no somos de acá, ya lo he predicado antes, somos ciudadanos del cielo. Sin embargo, aquí no puedo ser el carnal, sino el espiritual que espera Dios. Entonces, versículo 38, perdón. Velad y orad, ¿para qué? Este es el versículo clave de la enseñanza de hoy. Velad y orad para que no entréis ¿en qué? En tentación. Ojo, el espíritu de la verdad ¿qué? Está dispuesto. ¿Su carne nos lleva a ayunar? Hay una huelga en el estómago. No, no ayune. No, es que aguanta el hambre. No, necesitamos proteínas, nutrientes. No. Su carne no le va a decir, venga, ore. O es que usted ve que el diablo le dice, oiga, Pastor Juan, hay que orar, levántese. ¿Sí lo va a hacer el diablo? El padre de mentira, no, siga durmiendo, pobrecito, tranquilo. Tiene una semana difícil, vaya, tome una pola. El diablo es puerco, dijo por ahí una persona. Pero Jesús nos dice hoy, si quieren fortalecer su vida espiritual, velen y oren para que no entren ¿en qué? En tentación. Aquí hay 3 palabras importantes: velar, orar y tentación. ¿Te imaginas? Jesucristo va a entregar su vida, sabe lo que viene, que están ya a punto de llegar, y los deja todos allá roncando. Despierte, dice el Señor. No duerman, porque lo contrario a velar, ¿qué es? Dormir. Acomodarse, relajarse, no oro, Dios es mi pastor, nada me va a faltar, a gloria a Dios, aleluya, la música en el carro, en la casa. Pero no está orando por su familia, por ejemplo, ni por su empresa, ni por sus clientes, ni por la nación. ¿Usted ora para que la tierra siga dando frutos? ¿Se ora por eso? ¿Qué tal que se volviera desierto? Conozco, no, sé que hay países ricos que tienen muchos desiertos. Allá Qatar, ¿no es que son ricos? Donde va a haber el mundial. Son puros desiertos, pero tienen petróleo. Usted puede salir aquí a cualquier parte y encuentra vegetación, naturaleza. Y Dios en Génesis 1 dio la orden, ¿cierto?, de que cada semilla diera fruto. Y hoy sí sigue dando fruto. Pero si no hubiera fruto, si no hubiera comida, usted puede tener todos los millones que tenga, todas las propiedades que tenga, pero si no tiene con qué comprar o no, dónde comprar, queda como. Entonces, velad y orad para que no entren en tentación. La tentación a la que Jesús se refería y para la que tendrían que estar preparados consistía en negar y escandalizarse de Jesús una vez que fuera arrestado y crucificado. ¿Quién lo negó 3 veces? Acá hay discipulado. Pedro negó al Señor 3 veces. ¿Y Juan qué hizo? ¿Salió corriendo? ¿Sí o no? Así muchos salen corriendo. Muchos tienen la palabra en su corazón, muchos pueden leer la Biblia, muchos pueden adorar al Señor, pero en su corazón no hay fe y salen corriendo cuando viene la dificultad. No quiere decir entonces que usted se enfrente físicamente. A lo que me refiero es que usted toma una actitud de hijo de Dios esperando el mover de Dios, porque es la parte importante de este día o esta palabra. Usted espera que Dios se mueva en su vida personal mediante su fe y la palabra que usted ha estado orando y declarando. Hay gente buena, sí, que ayudan en la iglesia y que lleva y que trae y que haga una cosa, pero en el momento en que venga la prueba, ¿cierto?, salen corriendo. ¿Acaso Dios le dijo, haga eso, salga corriendo? Él se quedó ahí. Y Pedro en sus fuerzas dijo, ya entró en tentación, sacó el cuchillo o el machete y ¡fuáquete! O sea, donde ese alguacil no haga esto, le parte la cabeza, pero le cortó la oreja. Y Jesús se la colocó otra vez. Entonces, velar y orar son 2 condiciones espirituales necesarias para fortalecer la vida espiritual del creyente. Repito nuevamente,
Velar y orar son dos condiciones espirituales necesarias para fortalecer la vida espiritual del creyente. Y los evangelios hablan de eso: velen y oren, velen y oren. Entonces, de las tres palabras, ¿qué significa velar? Y las palabras del idioma griego que traducidas al español significan velar son vigilar, mantenerse despierto, ser prudente, ojo a esto, estar atento, estar listos y ser cautelosos. Si yo hubiera preguntado qué es velar, todos dirían no dormirse y ya. Pero el diccionario bíblico nos enseña que la palabra velar del griego se traduce como mantenerse despierto, lo cual es cierto. Ser prudente. ¿Usted ora por prudencia, por ejemplo? Porque cuando nos equivocamos en el negocio, el culpable es Dios. Ser prudente, estar atento, estar listo y ser cauteloso. Eso es velar, cauteloso. Cuando venga la tentación a su vida personal, usted es cauteloso. Cuando vengan con el diablo con regalos fáciles que no son de Dios, pilas, no se quede callado, ore. Amén. Sea cauteloso. Pero en el país hay mucha gente asustada por lo que pueda pasar en las elecciones. ¿Sí o no? ¿Ha escuchado a la gente asustada? Ay, ¿qué va a pasar mañana? Mi casita, mis carritos me los van a quitar. Bueno, no, ojo, porque no estoy hablando de política. Hablo del susto de la gente. Déjeme decirle, y lo voy a ser sincero: gane el que gane, esto no va a cambiar tan fácil. Y no va a cambiar porque tiene que haber las voluntades de un país que ha sido corrupto. Ha sido corrupto. Eso a uno le da mal genio cuando se... Mire, el viernes hablaba con una compañera que está en investigación por la Contraloría por 106 millones de pesos. Nunca los tuvo. Solo firmó el contrato con Compensar para sostenimiento de refrigerios de las personas de contrato, por ejemplo, ¿cierto? No hizo más. Y se robaron 70,000 millones de pesos. ¿Y dónde está eso? Eso nunca los tuvo. Y claro, nada le va a pasar. Pero está en investigación. ¿Qué hizo con los 106 millones? Yo nunca los tuve. No va a cambiar. No confíe en una persona, confíe en Dios. Porque los cristianos tenemos el pequeño problema: ¿nos cae bien alguien? Y esta semana tuve 2 pruebas como... ¿Será y tan boas esas pruebas? Pero sí. No tenía con quién ir a almorzar. ¿Vas a almorzar? No, ya. ¿Va a almorzar? No. Otros se fueron porque... ¿Y quedé solo? Y me dijo: Señor, ¿usted está solo? ¿Está con Dios? Y me fui con el Señor ahí caminando ahí, agradecido porque me acompaña y todo eso. Pero la gente pone su confianza en personas. Esto es lo malo que se puede hacer. Confía en el Señor. ¿No han podido velar conmigo una hora? ¿No han podido confiar que estamos en la presencia del Todopoderoso? ¿No han podido orar ni velar? ¿Sabe qué significa la palabra sobrio? Bueno, de hecho, le pregunto a iglesia, ¿por qué el Señor habla en estos tiempos de velar y orar? ¿Sabe usted en qué tiempos estamos viviendo? ¿Cuáles? ¿Los tiempos finales? No, eso se demora todavía, Señor. Estamos viviendo en los tiempos finales. ¿Por qué lo sabemos? Por la palabra de Dios. Ya con eso sabemos que cada anuncio en el mundo nos muestra la venida de Cristo. ¿Está preparado para la venida de Cristo? ¿Está preparado para el rapto de la iglesia? ¿Cree en eso? ¿Cree que Dios lo puede levantar para el cielo? Acompáñeme a 1 de Pedro 4:7, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Y Pedro aclara eso. Dice: mas el fin de todas las cosas que se acerca. Sed pues sobrios y ¿qué? Velad en oración. Iglesia, servidores, asistentes, esto es espiritual. Eso no es en la carne, esto es en el espíritu. La Biblia define la sobriedad
como ser juicioso y tener dominio propio. Sobrio es ser juicioso y tener dominio propio, o equilibrado. Equilibrado es que ay sí, no, ay no, no, equilibrado. O es sí o es no. No sea doble, dice la palabra del Señor. Entonces es velar y mantenerse despierto, atento, observando a su alrededor para no caer en tentación. Lo contrario a velar es despreocupado y, por supuesto, no orar. Pero la oración es un elemento de comunicación con Dios poderoso. ¿Cuánto ora en el día, iglesia? ¿Cuánto ora en el día usted? ¿Ora como el cepillo dental? ¿Cómo así? Mi odontóloga me dijo, yo sé que ustedes trabajan y salen corriendo, pero por favor demórense mínimo 2 minutos ahí lavándose la boca. Y hasta hoy lo estoy cumpliendo, ya, eso va. Pero el que se va a trabajar y el bus lo va a dejar. Y después al odontólogo porque le quedó caries. Una oración no puede ser una oración, ay Padre, yo si quieres bendecirme, si quieres darme. Una oración es un encuentro. Dígale que está a su lado. Una oración es un encuentro. Dígale. ¿Con quién? ¿Con su carne? ¿Con el mundo? ¿Con el diablo? Con Dios. Abba Padre, heme aquí, Señor. Hoy vengo débil, no le puedo decir, hoy estoy preocupado. Aún tengo ansiedad por lo que viene para esta nación. Aún por lo que viene para Bogotá, si hay temblor o no hay temblor. Aún por mi familia, pero vengo ante el que todo lo puede. Jesús lo dijo, yo sé que tú todo lo puedes. ¿O puede usted? Si usted puede dirigir 100% su vida sin ningún error, pues está en victoria. Pero uno no puede controlar nada. Entonces la vida cristiana no es una vida despreocupada o relajada. Y en ese momento le pregunto a la iglesia, ¿usted sabe que hay peligros espirituales inminentes en contra de la iglesia? Hay peligros inminentes. Les queda prohibido predicar de liberación. Claro, es un proyecto que tiene que pasar por el Congreso, pero cuando ya anuncian, están diciendo que van a controlar la casa de Dios. ¿Y cuánto hemos sido libertados de espíritus inmundos? Tremendo. Yo diría que es una de las señales solamente antes del fin. Señal de que la gente no quiere saber nada de lo bueno, sino solo lo malo. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman mal. Entonces, ¿la oración qué es? Mayerly, ¿qué es la oración? Patricia, ¿qué es la oración? Claro, es una comunicación con Dios. Va y viene. Ojo a esto. Claro, orar es hablar con Dios. Y uno habla y habla y habla y habla y habla y habla. ¿Y cuál es la respuesta de parte del Señor? Es una comunicación con Dios. Siendo Dios el creador del mundo y reinando sobre este mundo, no es un ser impersonal. ¿Sabía eso? O sea, está atento a su oración, ¿cierto? Y espera que lleguemos con sinceridad. Y Él está dispuesto a escuchar a los hombres. Ahora, todos queremos que nuestra oración sea eficaz, ¿sí o no? ¿O no? Que usted cuando ore, sí Señor, ya, entonces uno hace una oración y saluda al Señor y también le pide perdón y arranca con la petición. 1, 2, 3, no. Y la novena, ñapita. Y ya, salió. Pero de la oración lo importante es los dos actores de la oración: el que ora y Dios su Padre. Qué bueno que usted haga un ejercicio hablando de velar y orar y diga: Señor, la verdad hoy estoy así como bajo de ánimo, me están atacando en el trabajo, no me va bien con la empresa, tengo estas deudas, mis hijos se quieren ir de la casa, hay rebeldía. Señor amado, tengo un hijo con quebranto sexual o una hija. Ayúdame, Señor. Tú eres poderoso, Señor.
Y usted arranca a velar por ellos, a defenderlos en oración, a reprender todo demonio que los esté rodeando su hogar, a usar las herramientas espirituales, a colocar alabanza y adoración. Pero ojo, si es una oración entre el que ora y Dios, usted y yo no somos quien para darle a Dios órdenes, como alguna gente lo hace. Alguien me preguntaba si existe el orgullo, una fe orgullosa. Y yo me quedé meditando, una fe orgullosa. Y vino un caso de alguien que de pronto, sí, yo sé, y Dios es poderoso, y espera, verá que lo que va a pasar, y espera. Jesús dijo, misericordia quiero, no sacrificio. ¿Qué hace la persona que tenga enemigos? Ora por ellos. Señor, oro por ellos. Al que lo ofendió, al que le robó, al que lo maltrató, descarga el corazón. Uno lleva a veces sed de venganza. Pero verá lo que le va a hacer Dios. Dios no va. Oraciones contrarias, Señor. Dijo Jesús, ore por sus enemigos, por los que los maldicen, los que los ofenden, los que no lo obedecen. Ore por ellos. Pero todo el mundo quiere oraciones que sean eficaces. Y tanto así que cuando nos enfocamos en resultados de la oración, perdemos la vista increíble de hablar con Dios. Es un privilegio. Es un privilegio que usted pueda entrar en oración con Dios. Tremendo, ¿sí o no? Con el creador de los cielos, de la tierra, del universo, su vida. Iglesia, ¿la Biblia habla de una oración efectiva? ¿Sí o no? ¿Sí habla o no habla de? Pregúntese, iglesia, ¿la Biblia habla de una oración efectiva? Acompáñeme a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Amén. Juan, el apóstol Juan, que salió huyendo cuando fue cogido el Señor, ahora escribe la palabra y dice, versículo 14 de Primera de Juan 5. Y esta es que la confianza que tenemos en Él, que si, ¿qué? Saquen la pantalla. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a ¿qué? Orar eficazmente es creer que Dios escucha. ¿Usted sí cree que Dios le escucha? A los que nos ven, ¿usted sí cree que Dios le escucha su oración? Gracias por ese amén. Porque el padre de mentira le va a decir, sí, ¿usted para qué sirvió orar? ¿Para qué fue el domingo a la iglesia? ¿Para qué ve esa predicación por YouTube? ¿Para qué diezma y ofrenda? Pero resulta que Juan está diciendo, esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa, ¿conforme a qué? ¿O a la suya? ¿A la de Dios? Iglesia, un peor error es que yo ya le pedí a Dios, Dios me lo va a dar fijo. Y muchas veces no es la voluntad de Dios. No la es. ¿Y qué viene cuando la gente ve que oró y que no hubo respuesta? ¿Qué viene? Ahora sí entienden por qué hay que fortalecer la vida espiritual. Mi pastora predicó hace como creo que 15 días sobre los anhelos del corazón, ¿se acuerda? Y uno decía a todo el mundo, oye, que Dios cumpla el anhelo del corazón. Y el anhelo del corazón podría ser de pronto una infidelidad. No sé, solo se me ocurre pensar. Pero a una hija o a un hijo de Dios, sí, Señor, que Dios cumpla el anhelo de tu corazón conforme a la voluntad del Padre. Ahí sí ya podemos decir, Señor, pues el anhelo que está alineado con el de Dios. Y aquí exactamente lo dice. Entonces hay tres cosas importantes de la vida espiritual y de la oración que usted debe apuntarla. Ojalá cuando usted vaya a orar al Señor, sepa que número uno, confíe en Dios. Confíe. Señor, yo anhelo esto, lo coloco en tus manos, Señor. Claro, una voluntad de Dios es sanarnos, eso sí es obvio. Dios es sanador. Segundo, pida conforme a la voluntad de Dios. Padre, si es tu voluntad que yo haga este viaje, Señor, si es tu voluntad que cambie de negocio, si es tu voluntad que me mueva a otra ciudad, Señor, eso es lo que uno puede hacer. Pero que sea tú obrando y no yo obrando. Y tercero, la importante también, viva en santidad. ¿Sabe qué es santidad?
apartado del mundo donde vive, para Dios. ¿Esto está santificado? ¿Esto está santificado? ¿Esto? Claro. ¿No es que esta es la casa de Dios? ¿O usted ve aquí que hagamos conciertos de música de reggaetón? ¿Sí? ¿O usted ve que las sillas, que los servidores cada mañana los domingos las limpian? ¿Usted tranquilo? Se limpia todo. ¿Se alquilan para eventos del mundo? ¿Ha sabido eso? ¿O usted cree que en este piano se le canta a las canciones de Juan Gabriel? Por decir algo, qué pena si usted sí, no. No. Usted debe vivir en santidad, apartado para Dios. Mire, eso es crucial en la vida espiritual de una persona, vivir en santidad. ¿Usted es santo, iglesia? Digan amén. Porque si está aquí hoy, está apartado del mundo para Dios. Y en eso se prueba la fe. Es que yo ayer pequé, es que yo anoche le dije una... El diablo, el padre de mentira, le dice: usted no es santo, usted es pecador, no va a ir al cielo, Dios no lo va a bendecir, Dios no lo ama, le fue mal por sus pecados. Pero a veces tenemos una vida como muy sugestiva. Dios me ama, yo sigo en lo mío, pero Dios me ama. Y muchas veces las oraciones no las responde Dios porque usted no está en el lugar correcto. No está en el lugar correcto. Algunos piden para malgastar a sus propios deleites. Vivan santidad. Entonces, una oración efectiva a nuestro Señor y Salvador Jesucristo es cuando entendemos que si Él no va a la cruz del Calvario, usted no puede acercarse a Dios. ¿Se ha entendido eso? Que por la obra de la cruz del Calvario usted tiene perdón, salvación, restauración, vida nueva en abundancia. No es ricos como lo quiere decir el diablo. Si usted es hijo, entonces sea rico. ¿Sabe? La Biblia sí habla de una oración eficaz. Santiago capítulo 5 versículo 16. Santiago capítulo 5 versículo 16. Dice la palabra del Señor: confesaos ¿qué? Vuestras ofensas unos a otros y orad ¿qué? Unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo ¿qué? Wow. Sanidad, por ejemplo, perdón, restauración. Iglesia, ¿usted es justo? Muy bien. 4 amenes, pero bueno, ya 4 de 100 es como el 0.4%. El diablo a usted le va a decir que usted no es justo porque usted sigue llevando la culpa encima. Pero justo es la persona que Dios declara inocente siendo culpable. ¿Y cómo la declara? Por la obra de la cruz del Calvario, por el pago de sus pecados y los míos. Entonces, sobre la oración también hay una advertencia. Ojo a esto, porque es importante andar en santidad. Proverbios capítulo 15 versículo 29. Proverbios capítulo 15 versículo 29. Amén. Jehová está lejos de ¿quiénes? Pero Él oye la oración ¿de quién? Otra vez, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Hay un problema cuando evangelizamos. A la gente le decimos: tranquila, haga una oración para que Dios te traiga el camino. Y siendo una enemiga de Dios, una impía, ¿por qué no llevar a esa persona en conversa a que se arrepienta, reciba a Cristo en su corazón, sea salva? Y ahí sí entra en una oración. Pero aquí lo dice la palabra: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye ¿qué? O sea, que está diciendo que el que hace lo bueno y el que hace lo malo, el que anda en santidad y el que anda en pecado. De allí que Juan escribe en primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos.
Uno debe pedirle perdón todos los días. ¿Alguien aquí no peca en el día? Levante la mano. Todos pecamos, ¿sí o no? Pero cuando vamos al Señor, Señor, te pido perdón por este desánimo, te pido perdón por pensar mal, por razonar tu palabra, por ser desobediente, por razonar las cosas de Dios, por dejarme enlodar con el mundo. Eso ocurre. Y Proverbios 28:9 también nos dice que el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también, ¿qué? ¿Qué dice la palabra? No mentirás. ¿Y usted? Una mentira piadosa. No codiciarás, no dice la palabra en uno de los mandamientos. ¿Y usted? No, yo anhelo lo de la otra, lo del otro. Pero la palabra que nos ayuda, formarnos, mantener equilibrio, mantener sobriedad, mantener la fe, amar al Señor, buscarle cada día en oración, rendirnos a sus pies, eso hace el Señor. Entonces, cuando hay rebeldía a la palabra de Dios, hay rebelión a la autoridad delegada por Dios y a Dios mismo. Entonces, velar y orar fortalecen mi vida espiritual, como dice Marcos 14:38. Recordémoslo otra vez. Marcos capítulo 14, versículo 38. Dice: velad y orad para que no entres, ¿qué? En tentación. ¿Alguien sabe qué es la tentación? ¿Alguien sabe qué es ser tentado? Aquí hay tentados, levante la mano, los tentados. Bueno, gloria a Dios, porque en el primer culto nadie levantó la mano. Yo dije, todos son santos, ángeles de Dios. Ninguno era tentado, nadie. Todos somos tentados todos los días, ¿o no? Si usted no ora, pues fácilmente es tentado. Fácilmente mira con unos buenos ojos a que no es suya o al que no es suyo. Fácilmente hace un negocio que está turbio por ahí, pero usted no, este está como bueno el negocio, porque dejó de estar delante de Dios para que se mantenga fortalecido espiritualmente. Es más, cuando usted va a hacer algo que no sea de Dios, la palabra viene pum, de una, y loco ahí ¡shua! Va con un cachetado a su vida personal. Entonces, dígame, ¿Jesús fue tentado? Bien. ¿Sabe cómo fue tentado? No en su humanidad, ojo a esto, porque si hubiera sido en su humanidad que no era pecaminosa, obviamente él le traería a 50 mujeres. Si no le dijo, si usted tiene hambre, como viene de ayunar y que merece estar comiendo, dígale a las piedras que se conviertan en pan. Jesús dijo, no, un momentico, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la ley de Dios. Claro, dice palabra, pero es la ley de Dios, la palabra del Señor. Su oración sube delante de Dios cuando usted no exige nada a Dios, cuando no reprocha nada de las cosas de Dios, cuando somete su carne a las cosas de Dios. ¿A la carne le da hambre? ¿A la carne le da frío? ¿A la carne le da sed? A la carne le dan ganas, quiéralo o no. Pero el Hijo de Dios se mantiene, y Jesús no fue tentado. Jesús fue tentado para salir del camino. Eso sí fue tentado, pero se mantuvo firme en las cosas de Dios. Cuando usted vaya a orar, pida perdón, por ejemplo. Pero pida perdón por lo que sabe que usted está haciendo mal. Desánimo, incredulidad, apatía a las cosas de Dios, desaliento espiritual, falta de oración. ¿Habláis de pecado? No. Hablé que unas veces se bajonea. Viene del Señor y le da la chiripiorca. Ni quiere orar. ¿Le ha pasado eso? Me ha pasado. Pero cuando usted entra en oración con lenguas, Dios sabe lo que usted necesita. Hay algo precioso cuando se sale de la oración. Sale, así, afronto la vida. Que se va a acabar el mundo, no importa porque yo soy mi Salvador. Pero crece espiritualmente. Usted tiene en su bolsillo un tiquete directo al cielo, para la gloria de Dios. Usted tiene la vida salva por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Solo le dice, busque primeramente las cosas de Dios y todo lo demás se lo voy a añadir. Pero sea valiente, sea sobrio, sea prudente,
sea valiente. Velad, ¿es qué? No dormirse, no preocuparse, estar alerta, estar atento, orar, hablar con Dios, que es lo muy importante para no caer ¿qué? En lo que el diablo nos quiere, en lo que la carne le gusta. Y en la oración usted va a encontrar la respuesta. Último texto para terminar esta enseñanza esta mañana. Acompáñeme a Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 23. Hebreos capítulo 10, versículos 29 al 23. Amén, todos conmigo. Dice la palabra del Señor: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Para que se entienda mucho mejor. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Usted debe estar convencido o convencida que cuando usted está orando a Dios, puede entrar fácilmente al lugar santísimo, a la presencia del Señor. Y estar confiado en que Él le va a escuchar su oración, y que lo va a perdonar, y que lo va a guiar, y que le va a proveer, y que lo va a restaurar. Eso es importante. Versículo 20. Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Antes estaba el lugar santo, los atrios, lugar santo y lugar santísimo, pero había una cortina que dividía esa entrada. Ahora usted puede entrar con tranquilidad, porque a ese lugar solo entraba el sumo sacerdote, no entraba nadie más. Y el versículo 21 lo confirma: ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Ojo a este versículo 22: entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero, sin doblez y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada, ojo a esto, con la sangre de Cristo, a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. ¿Sí ve? Cuando usted va a orar, hágalo con tranquilidad, hágalo con fe, coloque el umbral de peticiones delante de Dios, por ejemplo. Pídale a Dios su dirección, pídale que le dé sabiduría, pídale que le dé el buen consejo y que lo apacigue también, ¿oyó? Porque a veces ora, listo, ya oré, vamos, sacamos. Espere, tranquilo, siga orando al Señor que le confirme, pero que lo apacigue también, que es importante. Y claro, que le perdone sus pecados, que le ayude a afrontar los problemas, que restaure su vida matrimonial, su vida laboral, su vida económica, que lo levante en un ministerio fuerte para que vaya a las naciones a predicar la palabra del Señor, que le dé esa unción de nuevo para enseñar, para predicar, para evangelizar también, para las misiones, para cuidar a los niños, para servir dentro y afuera de la iglesia. Pero una advertencia que da el Señor es: no tenga una vida religiosa, no tenga una vida acomodada, no tenga una vida sin preocupación, tampoco angustiado, claro, pero tenga una vida despierta, alerta, atenta, orando y caminando bajo los pies del Señor. Muy bien, tenga la bondad, levántese por favor. ¿Saben? Cuando usted ora, ahí donde está parado, haga el ejercicio de una vez. Y donde nos ven en sus casas, si va a orar al Señor, haga una oración ahí sincera al Señor. Diga lo que siente, lo que necesita, lo que le falta. Confíe en el Señor, en su gracia. Pero mire a Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Padre, hoy venimos delante de ti refugiados, Señor. Hoy te quiero agradecer por esta mañana y por la palabra que hemos recibido. ¿Quién como tú, oh Creador del cielo y de la tierra? Que para ti no hay nada imposible, mi buen Señor. Padre, mira a tu pueblo, tu iglesia y a los que nos ven, Señor. Oye su oración, amado Espíritu Santo. Pero levanta la fe de la iglesia, levanta la fe de tus hijos, Señor, de tus servidores, de tus escogidos, mi buen Señor.
Guárdanos del mal, mi amado Señor. Venga lo que venga, guárdanos, Señor. Guarda esta nación, a Colombia. Ten misericordia de Colombia, mi amado Señor. Ten misericordia de Colombia. Y obra, amado Señor. Hoy levantamos delante de ti las manos en esta hora, sujetos delante de ti, sujetos en el nombre de Jesús. La tierra alegre está, la tierra alegre está. ¿Quién como tú, maravilloso Dios? Cubierto está de luz. Maravilloso eres tu nombre, Señor. Te adoramos, Señor, te amamos. Sin ti nada es posible, mi buen Señor. Tiembla Nos rendimos, Señor, nos rendimos ante ti. Perdona el pecado de tu pueblo, Señor. Perdona la desobediencia, Señor amado. La falta de oración, la apatía. No oír tu ley, Señor, perdónanos. Mira cada familia, mi buen Señor. Trae unidad familiar. Trae perdón entre esposos y entre esposas, Señor. Trae perdón en el nombre de Jesús. el esplendor de un rey. Amén, Señor. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Oh, en el nombre de Jesús. Canta creyendo. Levante las manos al Padre. Cante creyendo en el nombre de Jesús. Diga cuánto lo aman. Cuánto lo amas, Señor, te amamos. Todos lo verán. Cuán gran es Dios. Su nombre sobre todo es. Su nombre sobre todo es. Él es digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Padre, oramos también por cada familia. Sana, Señor amado, tu pueblo. Sana toda enfermedad y toda dolencia de los ojos, los oídos, la sangre, Señor, el corazón, el hígado, Padre mío, las coyunturas, los huesos. Pedimos tu sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero ante todo, restaura la fe, levanta a tu pueblo, enamóranos de ti, Señor amado. Guíanos en el nombre de Jesús. Hoy en ti descansamos en esta mañana, Señor. Hoy en ti reposamos. Corazón entrona la canción. Así es, Padre. Cuán grande Tú eres grande, digno de alabanza, poderoso, Señor. Nadie como tu, Señor, en el cielo, en la tierra, bajo las aguas. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. En tu nombre te adoramos. Te exaltamos, te bendecimos, Señor. Oh, Señor amado. Mira cada familia, Señor. Bendícelos. Levanta, Señor, las familias. Levanta a los hijos. Restaura, Señor. En el nombre de Jesús. En esta hora hemos orado creyendo. Amén y amén.
Encuéntranos en nuestro canal de YouTube Sembradores de Luz Filadelfia, en redes sociales como @Sembradores de Luz y en nuestra página web www.sembraluzfiladelfia.com.